vamos a decir, ok, A contiene A sub 1, A sub 2, A sub n menos j, y aplico la misma lógica de antes. ¿Quién es n menos j? N menos j es igual a m, entonces vamos a decir, el conjunto A contiene A sub 1, A sub 2, A sub m, y hasta aquí podemos concluir intuitivamente que los demás elementos están de más, están de sobra, con respecto a la cantidad de elementos que contiene el conjunto B, ¿verdad? Entonces, hasta ahí. Después vamos a seguir viendo, por supuesto. ¿Qué otros elementos contiene A? Bueno, contiene A sub m más 1, A sub m más 2, A sub m, así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a A sub m más j. Y entonces, ¿quién es m más j? Como vimos en la diapositiva 13, m más j es igual a n, y por lo tanto podemos decir que a sub n es lo mismo que decir a sub m más j. Vamos a ver que el conjunto B contiene m elementos, porque lo habíamos dicho anteriormente, como A y B son finitos, ¿verdad? Por hipótesis, A tiene n elementos y B tiene m elementos. Bueno, entonces B tiene a B sub 1, a B sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a B sub m. Entonces, vamos a demostrar, no es que vamos a demostrar que sea inyectiva la función, porque ya lo estamos dando por hecho, ¿verdad? Al principio, pero lo que estamos haciendo es analizar cómo se comporta la función con estas características. Entonces, vamos a aplicar todo lo que teníamos anteriormente y, por supuesto, llegar a la contradicción de que no es inyectiva. Entonces, sean X y W elementos que pertenecen al dominio, de manera que sus imágenes son iguales, hay que mostrar que X y W son iguales. Eso es lo que dice inyectividad. Entonces tomemos la función que va de A en B, bueno, donde el criterio es f de A sub i es igual a B sub i. Entonces ese es básicamente el criterio que tenemos. Pero note lo siguiente, i puede tomar valores desde 1 hasta m. Por lo tanto, vamos a relacionar a sub 1 con b sub 1, a sub 2 con b sub 2, a sub 3 con b sub 3, y así sucesivamente hasta llegar al momento en donde decimos a sub n menos j, o sea, en otras palabras, a sub m, lo relacionamos con b sub m. Y como pueden observar, van a sobrar muchos elementos en el dominio, ¿verdad? Y si sobran elementos en el dominio, no es función. Y eso estaría contradiciendo lo que habíamos dicho anteriormente y así, pero no es la contradicción que necesitamos en este caso. Vamos a solucionar ese problema asignándole a todos esos elementos, ¿verdad? Que están sobrando, entre comillas, algún elemento con quien relacionarse. En otras palabras, a sub, a sub m más 1, a sub m más 2, a sub m más j, o sea, todos esos elementos que están sobrando, le vamos a relacionar algún elemento en B. Pero el problema aquí está en que no podemos hacerlo porque si no, entonces estaríamos contradiciendo lo que significa inyectividad. Inyectividad significa que si dos imágenes son iguales, implica que sus preimágenes son iguales, pero no necesariamente. Note que en la diapositiva 15 estamos diciendo, existe un elemento X al cual le vamos a decir A sub I, ¿verdad? Y existe un elemento W al cual le vamos a llamar A sub H. ¿Y quién es quién es A sub H? A sub H puede ser eh, todos los elementos que están sobrando, lo que habíamos dicho que no tienen imagen. Bueno, esos son los elementos A sub H. Entonces, vamos a agarrar un X, ya dijimos quién es, vamos a agarrar un W, ya dijimos quién es, ¿verdad? Arbitrario, el que usted quiera, pero que cumpla la característica. Y vamos a notar que f de a sub i es lo mismo que decir f de a sub h. Efectivamente es lo mismo, pero a sub i es distinto de a sub h. Efectivamente es distinto, no son iguales. Por lo tanto, f no es inyectiva y por lo tanto
F no es biyectiva. Y claro, aquí ya entramos en contradicción con las hipótesis que habíamos dicho anteriormente. Habíamos dicho eh, que existe una función biyectiva de manera que relaciona los elementos de A en B de una forma biunívoca. Y eso lo habíamos dado por hecho por la hipótesis 2, ¿verdad? Entonces ahí es cuando entramos en contradicción. Otra vez, viendo la demostración de esta persona, ya hemos corregido el caso 1, el caso 2, cuáles son las hipótesis, ¿verdad? ¿Cuál es la hipótesis que usó esa persona? Y ya vimos varias soluciones que podemos darle. Entonces, ya eso, suponiendo que todo lo anterior a esta parte está correcta, vamos a analizar qué es lo que sigue. Dice, por lo tanto, la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B, ya que A es equivalente a B. Y acá nos vamos a dar cuenta que, de hecho, eso es lo que teníamos que demostrar, que A es equivalente a B, por la propia definición de equivalencia. Así que esto no lo podemos utilizar. ¿Qué significa que A sea equivalente a B? Significa que contienen la misma cantidad de elementos. Y eso es lo que teníamos que demostrar. Pero no vamos a usar eso para justificar que el, la cardinalidad de A y de B son iguales. Por lo tanto, ya casi vemos la solución. Y luego dice esta persona en la conclusión, y por definición de equipotencia, A y B poseen la misma cardinalidad. Y no, es por la definición de equivalencia. ¿Y cómo pudimos haber demostrado equivalencia? Efectivamente, con todo lo que dijimos anteriormente. Suponiendo que A y B son finitos, que son equipotentes, viendo cómo se comporta la función, viendo todo esto, ¿verdad? Entonces, demostrando eso, vemos que A y B contienen la misma cardinalidad y por supuesto son equivalentes. Entonces, leyendo la diapositiva 8, vamos a ver otro error, lo que ya había mencionado anteriormente. Llegó a una contradicción incorrecta para lo que queremos demostrar. Solución. Lo que ha tomado como hipótesis por contradicción va a ser nuestro punto de partida para analizar cómo se viene la función f. Note que estamos asumiendo n diferente de m como verdadero para llegar a una contradicción. ¿Por qué digo note que estamos asumiendo esto? Porque estamos diciendo, suponga por contradicción que n es distinto de m y para demostrar, para analizar los casos, tenemos que asumir que eso es verdadero, porque si lo asumimos falso, de alguna u otra manera tenemos que demostrar que n es igual a m. Por lo tanto, esa es la justificación. En la diapositiva 16 podemos observar también otro error que ya lo había mencionado igualmente, y la solución también. El error es este. Concluyó la demostración con otros elementos teóricos usados. Esto es cuando esta persona dice, si n es mayor que m, decir que n es igual a m es una contradicción. Es cierto, por supuesto, eso es por tricotomía, pero no es la contradicción que necesitábamos y además son otros elementos teóricos, no necesariamente eh, se fijó cómo se comporta la función biyectiva, ¿verdad? Cuando suponemos que n es distinto de m. La solución es, bueno, concluir la demostración teniendo en cuenta las correcciones anteriores. De esa manera decimos que por 1, ¿quién era 1? 1 es cuando n es menor que m. Y 2, en este caso 2 es cuando cuando n es mayor que m. En el primer caso lo que estamos diciendo es que la cardinalidad de A es menor que la cardinalidad de B. Y en el segundo caso estamos diciendo que la cardinalidad de A es mayor que la cardinalidad de B. Entonces, por el caso 1 y el caso 2 se concluye que lo supuesto, que habíamos supuesto, por contradicción, que n es distinto de m, ¿verdad? Y, y por esos dos casos, digamos, por las conclusiones que tuvimos ahí, vamos a decir que n tiene que ser m y por lo tanto hemos demostrado que la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. Como conclusiones tenemos lo siguiente. Primero, hay que tener mucho cuidado con las justificaciones, ya que a veces relacionamos algunos elementos teóricos con otros y no son, eh,
necesarios, no son justificables, es decir, no son los que tienen que ser. Como vimos anteriormente, sí es cierto, llegamos a algunas contradicciones, pero no son las que necesitamos para la demostración. Y de hecho eso lo podemos arreglar diciendo, ok, como habíamos antes supuesto que f era biyectiva, entonces vamos a arreglar esto, vamos a asignarle cada valor a... Es decir, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con las justificaciones. 2. Usar la hipótesis que tenemos. Y a esto me refiero claramente a que no podemos decir n es igual a m por hipótesis y todo lo demás. No es hipótesis. Y efectivamente tenemos que usar las demás hipótesis también. En otro caso es que podemos usar más hipótesis cuando estamos usando desigualdades. No es que sean hipótesis sacadas de la manga, sino que más bien lo que estamos haciendo es aplicar definición de orden, definición de resta, por ejemplo, definición de función. Y mientras más definiciones y más elementos teóricos tengamos y podamos usar, mucho mejor nos sale la demostración. Porque al final estaríamos dando la idea de que n es igual a m, es decir, a y b tienen la misma cardinalidad mediante varios conceptos. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿verdad? Con las hipótesis, hay unas que usamos, otras que no. Hay unas que son necesarias, otras que no. Y la tercera conclusión es hacer diagramas para visualizar mejor lo que queremos demostrar. En este caso no los hice, pero ustedes pueden hacerlo de manera en GeoGebra, por ejemplo, o a mano también pueden dibujarlo, no sé. Pero la idea es que podamos observar cómo se comporta el conjunto A y el conjunto B cuando uno tiene más elementos que el otro y los vamos relacionando. Bueno, en la penúltima diapositiva están las referencias por si quieren saber más, ¿verdad? Sobre estas demostraciones, sobre estos conceptos y sobre más de funciones. Muchas gracias por su atención y si tiene alguna consulta la puede hacer saber. Y disculpe, lo siento por la duración de las tres partes, de hecho. Lo voy a subir en tres partes, pero si llegó hasta acá tuvo que haber invertido mucho tiempo y eso por eso es que me disculpo porque es demasiado, pero como mencioné anteriormente, era muy difícil para mí, era muy difícil demostrar todo esto, corregirlo, dar una solución y como tal dar a entender ideas que, bueno, al final quedará clara, ¿verdad? La demostración. Cualquier consulta la puede dejar en el foro y yo estaría con mucho gusto respondiendo.